Bien, antes de seguir con la segunda parte que tiene que ver con la deuda de amor y con los mandamientos, vamos a aclarar una pregunta que surgió con respecto a el tema de los dictadores, ¿no es cierto? Todas las personas que tomen por usurpación el gobierno de una nación, tomen por usurpación la autoridad que debió haber sido delegada de manera correcta, un día van a tener que rendir cuentas delante de Dios. O sea, a veces decimos, ¿cómo Dios lo permite? Bueno, en la Biblia tenemos, por ejemplo, el caso de Absalón, que se subleva contra David, y Dios no interviene en esa sublevación. Es David el que tiene que resolver el problema, y es el pueblo de Israel que tiene que resolver qué tipo de rey quiere, si va a apoyar la sublevación de Absalón, o si va a apoyar la realeza del lado de David. Entonces, Dios deja que nosotros decidamos. Para eso nos dio la libertad de elegir y de actuar. Ahora, toda persona que tome por usurpación la autoridad y gobierne de manera despótica, tiene que saber que un día va a estar parado frente al trono de Dios y va a rendir cuenta por la autoridad que le fue delegada o que tomó por usurpación, y por lo que hizo con esa autoridad. Dice el libro del Apocalipsis que delante del trono de Dios estaban los reyes y estaban los gobernantes. Entonces, ¿para qué estaban ellos? ¿Y por qué se hace esta mención? Porque la autoridad la debieron ejercer con honestidad, la tendrían que haber ejercido con responsabilidad, respetando los derechos de las personas, haciendo lo bueno, y si no lo hicieron, Dios les va a pedir cuenta porque esa autoridad le pertenecía a Él. El rey que gobierna sobre todos es el Señor. Y Él le va a pedir a sus súbditos cuentas por lo que hicieron con lo que Él delegó. ¿Está? El hombre puede hacer muchas cosas, puede convertirse en un dictador, puede atropellar una sociedad, puede causar mucho daño, pero tarde o temprano va a estar parado frente al trono de Dios y lo que la justicia civil no pudo resolver, va a tener una resolución frente al trono de Dios y va a ser tremenda. ¿Sí? Porque le dijo el Señor, sabías que soy hombre severo. Tenías que haber actuado correctamente. Sin embargo, no actuaste correctamente. ¿Está? Dios pide cuenta y Dios va a determinar el castigo que cada uno le corresponda por lo que ha hecho con la autoridad que le fue conferida, sea a través de la opinión de la gente o sea por usurpación. ¿Está? Muy bien, entonces ahora sí nos introducimos en lo que es la segunda parte, que es la deuda de amor y los mandamientos, versículos 8 al 14 del capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, comienza Pablo hablando acerca de la deuda de amor, ¿sí? Según Orígenes, la deuda de amor es una deuda que se actualiza diariamente, todos los días, o sea, es una deuda que no vamos a poder cancelar nunca. Es una deuda que se actualiza todos los días. Si cumplimos con esa deuda de amor hacia el Señor y hacia nuestro prójimo, entonces estamos cumpliendo, según el apóstol Pablo, con toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios se resuelve en el amor, ¿no es cierto?, al Señor y en el amor a nuestro prójimo. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo amo a mi prójimo, no voy a adulterar. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robar, no voy a hurtar.
si yo amo a mi prójimo no voy a dar falso testimonio. ¿Sí? Si yo amo a mi prójimo no voy a matar, no voy a codiciar. Y entonces los mandamientos van a estar resueltos. Voy a honrar a mi padre y a mi madre como corresponde honrarlo, como nos era predicado en el día de ayer, ¿no es cierto? Si yo amo a mi prójimo, mis padres forman parte de esos prójimos, los voy a honrar, los voy a amar y los voy a respetar. Entonces, la primera parte, podríamos decir, del código moral está cumplido. Y si yo amo a Dios, no voy a tomar el nombre del Señor en vano, no me voy a hacer imágenes y no las voy a adorar, voy a respetar el día del Señor, voy a guardar el día del Señor, no voy a tener dioses ajenos, voy a tener al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, y entonces los otros mandamientos también están resueltos, toda la ley de Dios está cumplida. Si yo puedo amar de verdad a Dios, los mandamientos están cumplidos con respecto a Dios. Si yo puedo amar a mi prójimo, los mandamientos en relación a mi prójimo también están cumplidos. ¿Sí? Por eso se habla de una deuda de amor. Dice el apóstol Pablo que tenemos que conocer el tiempo. La iglesia primitiva vivía con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Por eso continuamente cuando se saludaban con Maranata en griego. Maranata traducido es Cristo viene, ¿no es cierto? Porque ellos tenían presente que el Señor venía en cualquier momento. Pasaron 2000 años ya de la época de la iglesia primitiva y pareciera ser que la iglesia actual perdió la referencia en cuanto a la venida del Señor, y entonces hoy es como que nos estamos distendiendo un poco, pero nosotros tenemos que tener presente, como los primitivos cristianos lo tenían, que la venida del Señor es inminente. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. No podemos poner ni fecha ni hora, pero sí sabemos que la venida del Señor es inminente. Y sabemos también que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos pensando de esta manera, pensando en que la venida del Señor está pronta, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice que tenemos que conocer el tiempo. ¿Qué quiere decir esto de conocer el tiempo? Jesús acusa a los fariseos y les dice, ustedes saben que viene el verano porque la higuera está floreciendo y no se dan cuenta de los tiempos. Entonces, nosotros como cristianos, ¿no nos damos cuenta de todo lo que está pasando en la humanidad? ¿No nos damos cuenta que se ha perdido el valor de la vida? Hoy miraba cómo un joven ataca a otro en la calle y no es que le da una trompada para tirarlo y nada más. Le pega para matarlo, porque le pega con saña 4 o 5 trompadas y después una patada como para matarlo. Entonces el valor de la vida es nada. ¿No nos damos cuenta que el avance del enemigo es tremendo? ¿No nos damos cuenta nosotros que la corrupción que hay en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo entero, es terrible? ¿Y esto por qué? Porque el hombre se va degradando moralmente. Y esa degradación moral no nos dice nada a nosotros. No nos dice nada a nosotros la cantidad de pastores, la cantidad de ministros involucrados en pecados terribles. No nos llama la atención, no nos llama como para poder pensar en el tiempo en que estamos viviendo. ¿No nos llama la atención el gran auge del ocultismo que hay en todo el mundo y especialmente aquí en nuestro país? El gran auge. Hoy me decía un hermano que vino de la costa, me dijo, la costa está plagada de ritos umbanda, de ritos de macumba. Hay ciudades enteras de la costa, dice, a las que no se puede ir. Es tremendo lo que está pasando en las playas de la costa atlántica. También está pasando en Brasil, está pasando en las costas de todo el mundo. Ahora, nosotros cuando vemos esto, no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Cuando vemos que se levantan personas como las que están gobernando Venezuela, cuando vemos que países se enfrentan por nada, no por nada, seguramente hay intereses económicos, pero que la vida de la gente no les importa porque de repente atacan un colegio, atacan un hospital. ¿No nos damos cuenta nosotros que estamos
atravesando los últimos tiempos de la historia, cuando miramos los cambios climáticos a los que está siendo sometido el mundo, no nos damos cuenta que hay algo que está pasando que es algo más allá de lo natural, de lo que hemos vivido hasta ahora. No nos damos cuenta que evidentemente el tiempo se está cortando y que nuestra salvación está más cerca. La palabra dice, lo que hemos leído, que tenemos que levantarnos del sueño. Esa palabra sueño habla como de una muerte, ¿sí? Entonces quiere decir que muchas personas están vivas pero como muertas, y muchos cristianos están en este estado. Están vivos pero están muertos espiritualmente, sin conexión con el Espíritu Santo, sin conexión con las cosas de Dios, sin tomar en cuenta que el tiempo es breve y que tenemos que aprovechar el tiempo para servir al Señor lo máximo posible, ¿sí? Dice que la salvación está más cerca ahora que cuando creímos, y de esa manera tenemos que pensar. Cada día que vivimos no es un día menos, cada día que vivimos es un día que nos acercamos más a la salvación, a la consumación de la salvación, porque por la fe nosotros creemos que ya somos salvos, pero nos acercamos a la consumación de esa salvación. Cada día que pasa, y no sé si a ustedes les pasará, pero a mí me parece que los días pasan cada vez más rápido, ¿no? Que uno no se termina de desperezar cuando ya se tiene que acostar a dormir. Entonces, cuando uno mira el ritmo vertiginoso en el que vivimos y lo rápido que pasa el tiempo, ¿no piensa que estamos realmente más cerca de la venida del Señor que nunca? ¿Sí? Habla del tiempo como la palabra kairos, que tiene que ver con una oportunidad de Dios. Este es un tiempo brillante. Nunca la humanidad vivió un tiempo tan brillante como este. Nunca las personas vivieron un tiempo tan hermoso como este, que es la época de la gracia, en donde la plenitud del Espíritu está sobre la iglesia y está siendo muchas veces ignorada y muchas veces despreciada por los propios creyentes, por los propios cristianos, ¿no es cierto? Aprovechar el tiempo para servir al Señor, para buscar al Señor, para avanzar en las cosas del Señor. La noche está avanzada, dice, ¿sí? La noche está avanzada. Si uno mira el deterioro moral del mundo, evidentemente la noche está avanzada. Si uno mira el deterioro moral y espiritual de la iglesia, evidentemente la noche está muy avanzada, ¿no es cierto? Y el día se acerca, y eso está hablando ya del día del Señor, está hablando del juicio. Más avanza la oscuridad, más cerca estamos del juicio, más cerca estamos de la venida del Señor. La gente piensa que el juicio nunca va a llegar. Ustedes hablan con los cristianos y los cristianos dicen, no, Dios es un Dios de amor. Pero sin embargo, en la medida que nosotros vemos que la noche avanza, que la tiniebla avanza en este caso, tenemos que darnos cuenta que nos queda muy poco tiempo para comparecer ante el tribunal de Cristo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Por eso dice, andemos como de día y vistámonos las armas de luz. ¿Para qué yo quiero vestir las armas de luz? Para dar un modelo a otro, para dar el ejemplo a otro, para que otros vean, ¿sí? ¿Yo para qué me pongo ropa? Me pongo ropa para cubrir mi cuerpo, pero también es una manera de presentarme elegante frente a las personas, ¿verdad? Ahora, cuando yo me visto del Señor, es una manera de presentarme espiritualmente ante la sociedad, es una manera de atraer la mirada de la sociedad para que la sociedad conozca al Señor Jesucristo a través de mi manera de vestir, y estoy hablando espiritualmente, no me estoy refiriendo a la ropa común ahora, sino estoy hablando de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de trabajar, de nuestra manera de movernos en esta vida, ¿no es cierto? Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Tenemos herramientas preciosas para poder predicar el Evangelio. Andemos como de día, honestamente, ¿sí? Con gracia, apropiadamente. Ayer decía el pastor que la lealtad tiene premio, y es cierto, la lealtad tiene premio. Si usted puede ser leal a su patrón, Dios lo va a bendecir, y le aseguro que va a tener premio esa lealtad. Porque hoy hay una cultura en donde el patrón es el enemigo, y de alguna manera está ahí porque robó. ¿A cuánta gente le habrá robado para tener lo que tiene? ¿No?
Y eso nos lleva a un enfrentamiento continuo con las personas, con los empresarios, que es un enfrentamiento realmente innecesario, porque nos necesitamos. Tanto el empresario necesita al obrero como el obrero al empresario. Ahora, ustedes pónganse del lado del empresario. ¿Qué empresario no quiere tener un obrero excelente? ¿Qué empresario no quiere tener un obrero calificado? ¿Qué empresario no quiere tener un obrero honesto? Recién decía la hermana Anita que trabajaba para los judíos y un día barriendo el mostrador encontró un billete de gran denominación en esa época, ¿no? Y ella agarró y se lo dio al dueño. Y el dueño se quedó de alguna manera sorprendido por la actitud. Y hasta el día de hoy la recuerda y la tiene en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros actuamos honestamente, cuando vivimos honestamente, tarde o temprano el premio llega, el reconocimiento llega, porque todo empresario que quiere progresar sabe que para progresar necesita tener gente calificada, necesita tener gente honesta al lado, ¿o no? ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar. Nosotros tenemos que trabajar, dice, como para el Señor, y que ellos puedan ver en nosotros a la mejor persona posible. José no llega a ser el segundo señor del reino por casualidad. Llega por ser honesto, llega por ser calificado, llega por ser respetuoso, llega por administrar las cosas de su patrón y administrarlas con excelencia. Entonces, lo ven y dicen, no, che, este muchacho está para más. Y termina siendo el segundo señor del reino. Ahora, si nosotros hacemos todo al revés, somos impuntuales, llegamos tarde al trabajo, nos peleamos con los patrones, buscamos de alguna manera, como se usa hoy en día, les agarran como catarsis, que se van al baño y están una hora dentro del baño, ¿no? El patrón lo está buscando y está, no sé, está en meditación, en yoga, ¿no? En yoga escatológico están. Bueno, entonces después no podemos pedir que un patrón nos tenga en cuenta, ¿no? Es cierto que hay patrones que han abusado, es cierto que hay patrones que se han sobrepasado, que han extorsionado, hay de las dos cosas. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte de la ley de Dios. Y Dios se va a encargar de que eso sea visto, sea remunerado y sea recompensado, porque en definitiva la paga la recibimos de parte del Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo, andemos como de día, no andemos en glotonería. La palabra comos que usa ahí es orgías, es desenfreno. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Ustedes saben que esto es lo que lee Agustín un día. Un grupo de chicos en la calle le acerca el libro de Romanos y lee este versículo. Y él tenía muchos problemas con el alcohol. Sufría de este vicio, ¿no? Era alcohólico. Y cuando lee esto, el Señor automáticamente lo toca y lo transforma, dejó el alcoholismo y se convirtió al Señor, ¿no? Y pasó a ser un hombre influyente de la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo da este mensaje? En primer lugar, da este mensaje porque el alcohol no es buen consejero. Dice el libro de los Proverbios que el hombre que es dado a beber mucho vino es traicionero, es decir, no es confiable, no es una persona confiable. Entonces, el Hijo de Dios tiene que tener control sobre lo que es el alcohol. Yo no digo que esté prohibido beber un poco de vino o beber un poco de alcohol. No digo eso, pero si usted ve que el alcohol le hace mal, entonces elimínelo de la lista. Los griegos tenían un grave problema con el alcohol. Hasta las criaturas desayunaban y desayunaban pan mojado en vino. Entonces esto determinaba que cuando eran adolescentes o cuando eran grandes, la mayoría eran alcohólicos, pero alcohólicos a gran rasgo, ¿no es cierto? Entonces por eso Pablo dice, marquemos la diferencia, porque si nosotros nos convertimos a Cristo y andamos los tumbos por la calle, ¿qué va a decir la gente del mundo? ¿No? Yo conocí un hermano que cantaba un corito que decía, el vino para los judíos. Ellos no lo quisieron, ahora es mío. ¿No? Yo siempre le aconsejo a los hermanos, cuando los hermanos se juntan, sean medidos y si es posible, que no haya alcohol, porque si hay alguno en el grupo que se excede,
después terminan todo en mal testimonio. Nos ha tocado ir hace pocos meses atrás de pesca y hay lugares en donde no se permiten grupos de hombres solos. Camping en donde no pudimos entrar porque no permiten grupos de hombres solos. ¿Por qué? Porque presuntamente se emborrachan y causan un montón de problemas. Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. No en borrachera, ¿no es cierto? Tenemos que hacer de esto una costumbre, una conducta. Vuelvo a insistir que yo no estoy en contra del alcohol, pero sí, si usted no tiene control, si no lo puede administrar, si no lo puede dominar, entonces elimínelo de la lista, sea inteligente, sea sabio. Esta palabra que está usando, glotonería, define a un grupo de muchachos borrachos que va haciendo lío por la calle, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que comportarnos y dar buen testimonio, dar buena luz. Yo digo, usted quiere conocer a un hermano, lo tiene que conocer en grupo. En la iglesia no lo va a conocer, porque en la iglesia en 2 horas somos todos santos, ¿no es cierto? Jesús camina a través de nosotros, de la santidad que tenemos. Pero cuando estamos en grupo, ahí sale lo mejor de nosotros y muchas veces también sale lo peor de nosotros. Y empezamos a conocer a los hermanos realmente como son, ¿no? ¿Te quiere saber cómo es? Vaya a un picnic, vaya a una salida, vaya a un encuentro, ahí lo va a conocer cómo es. Porque ahí en cierto momento se le va a escapar la tortuga, como dijo el hermano Maradona, entre comillas, y entonces lo vamos a conocer realmente cómo es. Va a sacar a la luz lo que realmente es, ¿no es cierto? No en lujurias, la palabra lujuria en este caso habla de tenderse en la cama ajena, ¿sí? De las personas que tienen la costumbre de ser infieles, ¿sí? De no dar valor a la fidelidad. Ahora, ayer decía el pastor mucho sobre esto. ¿Podemos nosotros ser fieles a Dios si no le podemos ser fiel a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Podemos ser fieles a Dios que no lo vemos si no podemos ser fiel a un patrón? ¿Podemos ser fieles a Dios si no podemos ser fieles a mi papá o a mi mamá? ¿Podemos ser fieles? Evidentemente no. La fidelidad se ve en las cosas diarias, en las cosas de todos los días, ¿no? Hoy no hace falta tenderse en una cama, porque hoy virtualmente se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, tenemos que tener cuidado con todo esto porque todo esto nos hace daño, nos destruye moralmente, nos destruye espiritualmente, ¿no? ¿Qué se ve en casa? ¿Qué vemos en casa? Y bueno, pastor, pero si nos ponemos a filtrar eso, nadie puede mirar nada, tenemos que terminar mirando Simpson. Bueno, preferible mirar los Simpson o mirar Heidi y no estar mirando cosas que después quedan en la mente de nuestros hijos y en nuestra propia mente, y después el espíritu del enemigo influye sobre eso para que nosotros lo llevemos a la práctica, porque no queda solamente en una imagen, ¿sí? Queda en el corazón de la persona. No en lascivia, la palabra aselguía que usa ahí es libertinaje sexual, es conducta indecente, ¿no? Esta es una de las palabras más feas que hay en todo el lenguaje griego. La palabra que se usa para lascivia, aselgia, es una de las palabras más feas que hay. Es la persona que ha perdido totalmente la vergüenza, ¿no? Ya no le importa nada, ya está más allá de todo, ¿no? Ya pasó todos los límites, entonces ya no tiene vergüenza más de nada. Nosotros estamos viviendo un tiempo terrible hoy en día, en donde los comunicadores sociales, los artistas, la gente por la calle ha perdido totalmente la vergüenza, ¿sí? Antes hasta las mujeres se cuidaban un poco más, ahora las mujeres tienen un vocabulario y tienen una charla que cuando uno los escucha se avergüenza uno, a veces de las cosas que están diciendo, chicos jóvenes, de las cosas que están hablando, ¿no es cierto? Y me imagino que si hablan eso, la conducta después de lo que hacen debe ser igual o peor, porque Jesús dijo que de la abundancia de lo que hay en el corazón es que habla la boca, ¿sí? Entonces quiere decir que hacen cosas peores a veces de las mismas que están diciendo, pero se ha perdido totalmente la vergüenza, se ha perdido por completo la vergüenza, el pudor, el respeto. Antes uno iba a una iglesia y iba vestido de manera decorosa. Hoy la gente viene a veces a la iglesia y uno dice, pero
¿Alguien le avisó que venía a una iglesia? Porque no se sabe si está dentro o afuera la ropa. Se ha perdido el respeto por completo. Y miren que yo no soy pacato, ni estoy en el ámbito legalista, ni estoy persiguiendo a la gente por cómo se viste o por cómo se peina. A mí eso mucho no me interesa. Pero sí creo que hay que guardar ciertas reglas de moral y ciertas reglas de conducta. ¿No es cierto? Han tocado ceremonias de casamiento. Yo entiendo que uno no profese la fe de la persona que se casa, pero uno por respeto va a un lugar, a una congregación cristiana, religiosa, del ámbito que sea, tiene que ir vestido de manera decorosa. No puede ir vestido como iría a un boliche o como iría a una fiesta del mundo o a un encuentro casual. Tiene que ir vestido de manera respetuosa, pero se ha perdido todo eso. Sí. Cierto, es cierto que muchas veces es una cuestión de desafío y también tenemos que hacer un mea culpa, Miguel, y ver que muchas veces los ministros, los cantantes, los predicadores, los músicos, se presentan de una manera bastante indecorosa en el púlpito, ¿no? Entonces uno a veces baja una línea moral en cuanto a la forma en la que se presenta frente a la iglesia. Hoy vos tenés predicadoras o predicadores que parecen artistas de cine y que se visten de una manera harto provocativa. ¿Sí? ¿A quién vas a seducir? Si tenés que ir a predicar la palabra, no tenés que ir a seducir a la gente. Entonces se ha perdido el pudor, se ha perdido el respeto en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos de la vida. Y no es que yo no estoy hablando como si tuviera 100 años. Ni quiero que la gente se vista como los musulmanes, tapándose la boca, y no quiero eso tampoco. Entiendo que estamos en una sociedad y que tenemos que también vivir de acuerdo a la sociedad en la que estamos, pero siempre respetando las reglas de moral y las reglas de conducta que corresponden y que hacen a la decencia. Y esto se ha perdido, pero por completo, se ha perdido absolutamente, ¿no es cierto? Hay una parte en la Biblia donde habla que no tienen el Espíritu de Dios. Puede ser algo así, porque si hacen eso en un púlpito o en un lugar donde predican o algo, no tendrá que ver con eso. Que es por ahí evidente, está dentro de la iglesia, pero no significa que, por más que predique. Es evidente, Miguel, que la finalidad de este tipo de ministros, entre comillas, es otra. A veces es el show, a veces es el dinero. Y entonces ellos van detrás de otra cosa, no van detrás de la prédica de la palabra, ¿no es cierto? El que predica la palabra no atrae la atención a sí mismo, porque la gloria es del Señor. Entonces, el que predica la palabra, el cristiano decente, el cristiano honesto, no va a atraer nunca la atención a sí mismo. Va a tratar de que la gente centre la atención en la palabra, centre la atención en el corazón de Dios. El que busca la atención de sí mismo es el artista, el protagonista, el que quiere llevarse la gloria, ¿no es cierto? Y eso es un tiempo triste que estamos viviendo. Esa palabra lascivia es seducción también, ¿no? Es un problema grave y nosotros como siervos de Dios tenemos que cuidarnos mucho de esto. Yo ayer hablaba con el pastor en una charla privada ahí en la oficina y le decía, tenemos que cuidarnos mucho de esto, no solamente los pastores, todo el que está en posición de liderazgo se tiene que cuidar mucho de esto, porque el que está en posición de liderazgo es la figurita difícil para la gente muchas veces, ¿no? Y es la figurita que la gente ve como ideal. El pastor debe ser el mejor esposo, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener un esposo como el pastor? Chao, empezamos mal, ¿no? La gente tiende a idealizar. El ministro de alabanza, qué voz que tiene. Empezamos a resaltar los dones, los talentos de las personas por encima de la gracia del Señor. Y entonces muchas veces eso nos seduce y está causando mucho problema en la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Porque uno mira al que está liderando y lo ve como ideal, la mujer ideal o el hombre ideal. Eso es lo que el enemigo hace. Y lamentablemente, primero que no es cierto. Todas las personas tenemos puntos fuertes y todas las personas tenemos puntos débiles. Todos fallamos de alguna manera
no somos ni padres perfectos, ni hijos perfectos, ni mucho menos. Nos esforzamos cada día por llegar a la imagen del Señor Jesucristo. A veces lo logramos y a veces no. Yo le decía a mi esposa, todos luchamos con alguna área de nuestra vida. Todos los líderes, los siervos, los hermanos, todos luchan. No hay ninguno que esté exento y dice, este tiene la cosa espiritual resuelta. No es cierto. No es cierto. Todos luchamos con un área de nuestra vida. Un área que a veces vencemos y a veces esa área nos vence a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces lo miramos al pastor, al predicador, al músico, al cantante, sea varón o sea mujer, y lo idealizamos y pensamos, ¿cómo me gustaría que fuera mi esposo, que fuera mi hijo, que fuera mi padre? No. Esto muchas veces ha traído serios problemas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, los que estamos en el liderazgo, y la iglesia tiene que tomar conciencia de que tiene que orar por sus líderes para que el Señor los guarde, para que el Señor los sostenga, porque no son perfectos, porque no son impolutos. Siempre hay áreas de la vida en donde se lucha y se necesita de la ayuda, de la oración de todos los hermanos, ¿no es cierto? No en contiendas, la palabra eris es pleitos, rivalidad, ¿sí? Ansias de poder, ansias de prestigio. Esto se está viendo mucho en este último tiempo en la iglesia. Gente que ama más los cargos que al Señor. Ansias de prestigio, ansias de ser reconocidos. Y si no se los reconocen, como decía el pastor ayer, se ofenden y se van de las iglesias porque quieren ser reconocidos, ¿no? Y si nadie los reconoce, alquilan un lugar y se ponen ellos de pastores. Y así les va a ellos, lamentablemente también así les va al Evangelio, porque después lo que era una iglesia termina siendo Pancho 69, y es un testimonio triste para todo el mundo, para todo el barrio, ¿no es cierto? Esas ansias de poder, esa competencia despiadada que se hace a veces en la iglesia porque yo pienso que tengo más dones o más derechos que la persona que está ministrando. Mi hermano, Dios elige a quien quiere, y es muy probable que haya en la iglesia gente más capaces que el pastor. Es muy probable, pero Dios se agrada de quien se agrada y elige a quien quiere, y esto es algo que tenemos que aprender a respetar. No hay otra solución a este tema, ¿no es cierto? No vestirse del Señor, dice, y no proveer para los deseos de la carne, ¿sí? La carne va a estar tan activa como yo le permita estar. No la demonicemos a la carne, porque la carne va a estar tan activa como yo le permita estar. ¿Sí? Tenemos una tarea por realizar y es ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, y eso parte de una decisión personal. Dijo un pastor, dentro nuestro hay una lucha continua entre un perro blanco y un perro negro. Y un alumno le preguntó, ¿y quién gana la lucha? El pastor dijo, el que yo alimento más. ¿Sí? Entonces, no demonicemos la carne. Simplemente nosotros somos los que tenemos que tener cuidado, nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de vivir de una manera diferente. Por eso dice, no proveer, pronoia la palabra, un pensamiento anticipado. Todo pecado empieza con un pensamiento anticipado. El pecado entra por los ojos y se instala en la mente. La mente fabrica la idea y después se lleva a la práctica. Por eso Jesús dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Por qué dice ya adulteró en su corazón? Porque ya entró la idea y es solo cuestión de tiempo para que lo lleve a la práctica. Siempre les digo que el asunto entre David y Betsabé no fue que David subió y miró y Betsabé justo se estaba bañando y entonces ahí nació todo. Según la historia se conocían y probablemente hayan cruzado muchas veces miradas porque ella era la que llevaba la correspondencia al templo. Y probablemente haya habido entre ellos algún tipo de amistad. Y probablemente no era la primera vez que ella se bañaba en el terrado,
ni tampoco era la primera vez que David la espiaba. Así que entró la idea por los ojos, la cabeza empezó a fabricar el pecado y después lo llevó a la práctica. Por eso Pablo dice, no proveas. Si no dejas que entre, si no dejas que se anide en tu corazón, en tu pensamiento, la idea, no lo vas a llevar a la práctica. Pero si vos le provees a tu carne la idea, entonces concretarlo es cuestión de tiempo. Bueno, que Dios los bendiga.